Muy buenas tardes, noches, días a todas y a todos. Pues aquí estamos. Mi nombre es Elías González y de parte del blog Amanecer y de la editorial Heredad, pues les damos la bienvenida a esta sesión final de nuestro círculo de lectura de la Biblia y el dron sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel en la editorial Heredad, un libro de Silvana Rabinovich, el cual pues iniciamos a leer a inicio del año con sesiones mensuales en donde pues básicamente conversamos entre nosotros y nosotras cada uno de los capítulos, de las cosas que nos fueron detonando y de manera también como con sensación o una sensibilidad de agradecimiento con la propia Silvana, la autora del libro, quien nos acompañó, pues me atrevería a decir que en la mayoría de las sesiones. El día de hoy no puede conectarse porque está en Europa y la diferencia de horario hace que sea muy complicado, pero pues ella me mandó un pequeño mensaje para que se los leyera el día de hoy. Y bueno, antes de hacer eso, somos poquitas personas, entonces un poco mi invitación, si les parece bien, es que hagamos una ronda también como de cierre, ¿no? A lo mejor primero comentando el final del libro, si tenemos algún comentario, pero también incluyendo pues nuestras sensaciones generales, ¿no? Del libro, con qué nos quedamos, invitaciones a un diálogo y si se puede que tengamos el diálogo en este momento, o sea, si hay alguna cuestión, en este caso pues no estará la autora como para revirarnos o darnos también una explicación más profunda de cada uno de los asuntos que puedan surgir. Entre nosotras, entre nosotros podemos pues compartir la palabra y si duramos menos que la hora, pues está muy bien, ¿no? Pero sí aprovechar el tiempo para compartir, ¿no? Cómo nos fue. Entonces, voy a leer el texto que Silvana me envió con mucho cariño y posteriormente lo voy a compartir también en el grupo de WhatsApp, ¿no? Mm, Dice, queridos compañeros de lectura, quiero agradecerles de corazón el tiempo que brindaron a la lectura y conversación sobre la Biblia y el dron. Lamento no poder estar hoy con ustedes, pero la diferencia horaria lo hace imposible. Me encuentro de sabático en España, llegué a cumplir mi sueño, el de darle estructura a la lengua árabe que saboreé jugando durante 7 años. Fueron 7 años de recordar mis primeros palotes hebreos junto a mi abuelo. Los arabescos que aprendí jugando ya pueden robustecerse en las páginas coránicas durante los 7 años que empiezo a contar ahora. Por las páginas de ese libro que leímos juntos, pasa mi vida, y con eso me refiero no solo al lapso que llevo caminando y curioseando sobre este mundo, sino a las vidas entretejidas de la comuna transgeneracional que me habita, tanto hacia atrás como hacia adelante. Como todo libro, como toda vida, hay cosas que podrían haber salido mejor, pero es lo que pude hacer para romper el hielo y poner en acto una crítica radicalmente amorosa. Suele ocurrir que la crítica radical se asocia con odio o autoodio y el amor con consentimiento. La mía buscó ser una crítica no narcisista, es más antinarcisa, y por eso antepongo a mi escritura y sostendré el voto de obsolencia. Gracias por leer conmigo, por animarme a seguir navegando entre dos orillas que muchos se conforman con sentenciar en inexorable guerra. Dos lenguas, en hebreo, lengua, orilla y labio son la misma palabra, safá. Por eso, emprendí el camino que el poeta marroquí llamó amor bilingüe. Pronto navegaré en mi pequeña balsa entre el hebreo bíblico y el árabe coránico, sabiendo que nunca es el mismo río y que sobre todo yo tampoco seré la misma. Mi balsa, precaria, es este libro que leímos, esta vida. Gracias por acompañarme y animarme así a emprender este anhelado viaje. Gracias, Elías y Rafa, por proponerme
entrar en este círculo virtuoso. Seguimos escuchándonos. Abrazo agradecido a cada una, a cada uno. Y por supuesto que este mensaje es bastante conmovedor. Muchas gracias, Silvana, por hacérnoslo llegar. Queda aquí, ¿no? Entre quienes hemos acompañado, no solo quienes han conectado, sino las personas que han podido acompañar a través de los videos. Todo esto pues lo grabamos y lo compartimos. Y creo pues que en su dimensión humilde, pero justamente por eso potente, este tiempo que compartimos fue profundamente enriquecedor. Y en ese sentido, pues me gustaría, ¿no? Ahora sí que habiendo ya escuchado las palabras de Silvana al grupo, pues ahora sí que abrir el micrófono para ver qué piensan ustedes, ya sea que quisieran comentar algo de lo que dice Silvana o irnos directamente al libro, su opinión, alguna cuestión sobre los capítulos finales, pero también sobre el libro en general, alguna reflexión, tema a discutir. Abro el micrófono, no sé por allá, Rafa, si quisieras agregar algo. No, pues yo estoy muy conmovido, pero me quiero guardar las palabras quizá para más adelante, si Eric o Ricardo quisieran compartir algo. Pues nada, yo solamente pues estar también muy, muy agradecido por la oportunidad de comentar en colectivo este libro, el cual pues yo ya particularmente tenía muchas ganas de entrarle y pues qué mejor de hacerlo que leyendo juntos. Y yo disfruté sinceramente mucho las sesiones. Algunas no pude estar lamentablemente, pero siempre quise seguir el hilo del ritmo de lectura. Y pues nada, decir que es un libro pues muy valiente y que teje pues todos sus argumentos con mucho cuidado. Me gusta mucho la manera en que va hilando todos los argumentos en torno a la política, en torno a sentir éticamente la guerra. Como dice Silvana, es una crítica radical que no deja de ser en ningún momento amorosa. Y bueno, yo terminé el libro y me quedo con... es una sensación extraña porque por un lado es bastante... pues tremebundo toda la realidad que se describe, pero por otro lado, y gracias a la crítica de Silvana, pues uno se queda con la sensación de que hay un resquicio también para la esperanza, para la hermandad, para la solución de esta guerra. Y pues bueno, a menos que alguien quiera también hacer un comentario acerca de sus impresiones, pues yo tengo algunos comentarios sobre algunos pasajes de los últimos capítulos que me llamaron la atención, pero no sé si ustedes, bueno, dejo circular la palabra también, como Rafa. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, adelante. Bien. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. También yo estuve, en general, casi todas las sesiones y en las que no pude estar, después las he revisitado para escuchar lo que se habló. A mí como a todos me parece, el libro me ha impactado profundamente y algunos temas, algunas cuestiones, cosas en especial me han llegado muy a fondo y me parece que hay que seguirlas trabajando y en el mundo que estamos viviendo, que no da tregua, porque no da tregua, ningún día da tregua. Perdón, yo les estoy hablando desde Mendoza, Argentina, ¿sí? Y por supuesto también tenemos alguna diferencia horaria, pero un poco menos que con Europa. Bueno, hay algunas puntas, algunas cosas en especial. El tema de la hermandad
por ejemplo, el tema de la fraternidad, el tema de la conflictividad de la fraternidad, porque esa es la cuestión. El tema de la conflictividad de la fraternidad me parece que es un eje tremendo, ¿sí? El tema de la lectura desde los vencidos, la visión cananea de la Biblia, por ejemplo. Borges tiene un verso que dice: el vencedor jamás conocerá la dignidad del vencido, ¿sí? Digo, me parece fantástico, ¿no? Y digo, eso es algo que en nuestra formación habitual, en la formación, por lo menos en mi formación, yo he tenido una formación católica bastante heterodoxa, porque desde mis primeros tiempos he pertenecido a sectores bastante críticos de la Iglesia, pero de todas formas la profundidad de esa crítica creo que no la habíamos visto como la hemos visto ahora yo personalmente, no la había visto como la he visto en el libro de Rabinovich, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de tener clases aquí en Mendoza con Rabinovich, en una visita que hizo a la Universidad de Cuyo, y donde analizó algunos temas, en especial de Levinas. He escuchado algunas clases de Rabinovich con Dussel, en especial con algunos temas también de Levinas, y algo de ¿cómo se llama? Schollen, y Buber, y también la posición de Buber, me parece, yo no la había conocido tan, la crítica y las consecuencias de la posición de Buber, por ejemplo. Bueno, son algunos puntos que por ahora los menciono ahora, y que habrá que seguirlos pensando, habrá que seguirlos trabajando, que me han impactado profundamente. Gracias. Siga la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, damos la bienvenida también a Lucía. Qué gusto tenerte por acá. Estamos haciendo una ronda de cómo nos quedamos, cómo hemos recibido la lectura ya ahora total del libro. Acabamos de leer un mensaje que nos mandó Silvana. No lo alcanzaste, Lucía, pero lo voy a pasar en el grupo, ¿no? Entonces no hay problema por ese lado. Pero bueno, platicándote un poquito que hemos platicado, que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Pues se reserva ahorita. ¿Sí? ¿Quieres agregar algo, Lucía? O ahorita estamos compartiendo la palabra, te digo. Sí, no, nada más agradecerte por la bienvenida, y perdón que tengo la cámara apagada, estoy dándole de cenar a mi bebé al tiempo que los escucho. No te preocupes. Muchas gracias. Pues comentando un poco lo que ustedes han dicho, y también, bueno, yo me animaré a abrir también mi perspectiva, lo que a mí me ha dejado. Lo primero, en un asunto quizás un poco más técnico, decirles que Eri, que tenías por ahí algunas cosas que lanzar, te invito a que las podamos lanzar, y aunque claro que no las vamos a responder, pero a lo mejor Silvana en otro momento y escucha el video y nos hace llegar algún comentario, ¿no? Yo quisiera como compartir en dos niveles, uno muy más personal y otro un poco más apegado al texto. El nivel como más íntimo es que para mí este libro significó muchas cosas, me conmovió mucho, no solo por el tema que trata, sino también porque
regresa a mi propia historia, la de ser un sujeto atravesado por identidades contrapuestas. Digamos, yo sé que mis antepasados por parte de mi madre son judíos que vienen de Europa y se instalan en el norte de Jalisco. Por el lado de mi papá son alemanes, entonces ahí el asunto es, pero se perdió ambas, ¿no? Apellidos, lengua, se perdió por completo. Y sin embargo, fisiológicamente a mí me han dicho a cada rato que parezco judío, ¿no? Claro que eso también es estereotípico, lo que sea, ¿no? Pero ha estado presente en mi vida, ¿no? Como en ese asunto. Y cuando yo estaba en la secundaria, el inicio de la prepa, también por cuestiones muy espontáneas, porque no conocía yo en ese momento a ninguna persona que vive el Islam, que practica el Islam, pero yo por mi propia cuenta me puse a leer el Corán en la secundaria y a aprender árabe, según yo, online, cosa que muy rápidamente desistí porque pues sin guía ninguna, lo del árabe, lo del Corán sí lo leí completo, pero el árabe pues duré unos cuantos meses haciendo yo mis planas, ¿no? Solito y en aquel momento pues no, o sea, no había como tantos accesos y en Guadalajara pues tampoco había como una academia o un lugar o algo así, ¿no? Entonces pues lo dejé, entonces digamos como que me sacudió también el ver que todo eso pues de cierta manera lo abandoné yéndome hacia lo más cercano, ¿no? Profundizando en la fe católica de mi familia, profundizando en los pueblos indígenas con los que comencé a trabajar y que paulatinamente, pues por la lejanía, después ya conocí como ya cuando empecé a trabajar el diálogo interreligioso, pues comencé a conocer ya la comunidad islámica de aquí, otras personas, las comunidades judías, pero pues ya digamos con otra perspectiva, ¿no? Entonces a nivel personal eso me sacude, me queda con la invitación a conocer más, escucho o leo en este caso a Silvana, no solo en el libro, sino en el mensaje que nos envía en torno a lo que ella está haciendo de navegar en estos dos ríos, el hebreo bíblico y el árabe coránico. Y mi sensación es como dirían también los místicos, de santa envidia, ¿no? Esta envidia que es santa porque te anima a también, no sé si algún día voy a aprender alguna de esas lenguas, pero sí como a seguirlas teniendo presentes, ¿no? Entonces eso yo me quedo a un nivel como muy íntimo, ¿no? De mi historia. Y la segunda parte, decirles que, bueno, yo me enfoqué mucho, sobre todo en esta última jornada, pues, de lectura, en el epílogo, porque me llamaba mucho la atención a nivel personal, también mi interés por Ivan Illich, que es un autor que le he dedicado mucho. Entonces, pues, el epílogo se llama tal cual, Arendt con Illich, Corruptio Optimi qua Specima, ¿no? Que es una de las citas, como bien dice Silvana, de San Jerónimo, pero que Illich recupera sobre todo en un libro que se titula Los ríos al norte del futuro, que son unas conversaciones que Illich tiene con David Cayley y que se traduce como la corrupción de lo mejor es lo peor, ¿no? Y que creo que pues sí, de cierta manera, sintetiza lo que está diciendo Silvana en el libro, ¿no? La corrupción de lo mejor, que sería la lengua hebrea, la lengua bíblica, se convierte en lo peor, ¿no? Cuando se convierte en metáforas bélicas, ¿no? En figuras, como dicen, figuras pues sí, de usos políticos, pero de política, de esta teología política de muerte, de destrucción. Y creo que ahí está el asunto, ¿no? También como yo me quedaba a reflexionar, porque es algo que era para lo mejor, ¿no? Que la historia del pueblo de Israel pues era justamente la relación con Dios, con Yahvé, con la divinidad, pero también cómo nuestras culturas, y yo me ponía a pensar en general, ¿no? Ya en nuestras culturas también cómo la modernidad, que sería quizás una de las preguntas que yo lanzaría, ¿no? A Silvana, pues justamente el papel que ha tenido la modernidad, porque al final del día Israel, el Estado de Israel,
pues es un producto, ¿no? De lo moderno en el sentido del Estado, en el sentido de la teología política, en el sentido, etcétera. Pues también cómo nuestras propias culturas pueden llegar a corromperse atravesadas por una ola de modernización en el sentido de pérdida de arraigo, pérdida de territorio y uso por el Estado, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues, cuántas en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, pues cada vez es más común, si bien en la historia de México, por lo menos, pues cómo se ha utilizado la figura del indígena, el indio cósmico, ¿no? Casi siempre el indio muerto para crear una identidad totalmente airosa, falsa. Y estas narrativas, ¿no? Ahí lo pongo. Y ya algunos comentarios leves. Me movió mucho su pregunta en la página 218 cuando dice en el primer párrafo, ¿acaso viven en libertad aquellos que encierran a otros tras un muro? Sí me hizo una pregunta totalmente detonante, así como el paréntesis que le sigue, que dice, desde luego no se trata de equiparar, pero un muro nunca va a garantizar la libertad de movimiento de ninguno de los dos bandos. El miedo paraliza, aun cuando la parálisis moral a veces se trasvista de frenética movilidad, ¿no? O sea, es decir, no, o sea, hacer el muro también daña a quienes lo hacen, ¿no? Dice, obviamente, digamos, pues no es el daño que están viviendo aquellos que están siendo marginados o lo que sea, pero pues también está dañando al propio pueblo opresor de cierta manera, ¿no? Y a mí eso se me hace muy potente. También otra cosa que me movió mucho es esto de cuando habla de la arqueología como ciencia de la exhumación. En la página 228, al final dice, el uso de la ciencia de la exhumación, arqueología y de la letra bíblica como título de propiedad de la tierra atenta contra la imagen y destruye la semejanza, ¿no? Citando Génesis 1:26. Y justo, pues es eso, o sea, cómo lo conecto con esto que decíamos, que decía yo de la modernidad, ¿no? O sea, la arqueología, pues al final del día es un saber moderno. Decía Gustavo Esteva que la arqueología, pues es fantasía, ¿no? O sea, dice de una manera también como muy provocadora, dice, pues lo que dicen los arqueólogos, la arqueología hegemónica le podríamos llamar, pues entre eso, y lo decía así, les digo de una manera provocadora, decir, pues es como leer Harry Potter, ¿no? Entonces, porque pues al final del día también que tiene que ver, y aquí pienso en Michel de Certeau con todo esto de la invención de una tradición, o sea, cómo nos inventamos la historia, cómo nos inventamos cosas póstumamente. Un buen ejemplo es en las ciencias, porque las ciencias son eso, ¿no? ¿Por qué decimos que Aristóteles es el padre de la biología si Aristóteles en ningún lado dice, ahora voy a inventar una cosa y le llamo la biología? Pues no, es cosa posterior que los inventores, las inventoras de eso que le llaman biología, dicen que él fue su padre, pero pues él ni en cuenta, ¿no? Entonces, eso también lo veo presente en lo que nos cuenta de cómo se interpreta esta tradición y de cierta manera se inventa una nueva tradición que justifica, que deja por ahí, ¿no? Y creo que eso sería todo tampoco para hablar de más, pero pues decir que también, bueno, en ese epílogo las imágenes son potentes, ¿no? Desde el vestido, ¿no? El vestido de la ministra, ¿no? Israelí en Cannes en el 2017, hasta esta similitud. Y yo ahí, por ejemplo, tenía esta pregunta, no me quedó muy claro, cuando habla pues del muro serpiente, pues yo me puse a pensar, pues, qué tanto podíamos hablar de la serpiente del Génesis también, ¿no? O sea, como ese muro serpiente, me quedaba ahí como esa pregunta para Silvana, ¿no? Pero bueno, me callo, no sé si alguien quisiera también sumar sus impresiones o comentarios.
Sí, No sé Eric. si tú te animas, Eric, esa. Sí. Bueno, pues yo comentar que al igual que Ricardo, también los escucho y los veo desde Argentina. Y ando acá, pues justo como les había comentado en la primera sesión en donde expuse los intereses que tenía con el libro, pues es que estoy tratando de acercarme a la literatura palestina y a todos las muestras de solidaridad en cuanto a la palabra que se hayan publicado desde México y desde Argentina. Estoy tratando de ver quiénes han interesado por este tema, quiénes han tratado o han considerado importante editar algo de estos temas, han decidido incluir algún poema, alguna crónica en sus publicaciones. Y entonces estoy acá tratando de reunir algunas experiencias desde Argentina, porque pues también hay varios obstáculos desde acá para poder hablar del tema. Y justamente me crucé con Silvana hace cerca de 2 semanas porque organizamos un foro para hablar de esto y lo titulamos con un título fuerte que se llamaba La cuestión palestina, la cuestión del antisemitismo como intolerable chantaje. Lo titulamos de esta manera porque acá también hay varios organismos, entre ellos la Embajada de Israel, que están empezando a pues, hacer eventos en los cuales si hablas de los temas más allá del tono en que se suele hablar diplomáticamente, pues eres considerado antisemita e incluso de antisionista. Ya están los primeros acusados como, como antisionistas que ya lo están tratando de equiparar al antisemitismo. Pues entonces organizamos este foro, Silvana dijo unas palabras también y me surge pues, algunas reflexiones de cómo, como investigadores, investigadoras, académicos, profesores, activistas, periodistas o simplemente personas que sentimos el dolor ajeno y podemos reconocerlo, pues, y que conocemos los estragos de la guerra colonial en Palestina, pues queremos aportar de una u otra forma, ya sea con nuestra mirada, con nuestro acompañamiento, con nuestro trabajo y con la decidida conciencia de que no podemos hacerlos en la soledad de nuestras investigaciones o de nuestros trabajos, sino que por eso nos articulamos, nos estamos reuniendo para poder usar nuestro recurso que en este momento es nuestra palabra individual, que se torna colectiva, para poder sensibilizar y que cada vez más personas puedan abrir los ojos y aguzar los oídos ante esto que está sucediendo pues en estos momentos, no solamente considerando cómo hay pues un ataque deliberado, implacable del ente sionista contra la educación palestina, lo que algunos han denominado recientemente como un academicidio, que se remonta a la Nakba, al saqueo de libros y a la intifada, sino que incluso sabemos que este academicidio pasa por el bombardeo constante de escuelas, muchas veces incluso administradas por la ONU. Entonces, nosotros como estudiantes, como académicos, incluso como lectores, pues queremos también romper el silencio de una buena parte de las universidades que han callado ante estos hechos y poder trabajar en conjunto también para lograr también condenas institucionales hacia estas políticas. Queremos también abrir rutas alternativas como esta, como intentamos hacerlo también con este círculo de lectura, el cual agradezco nuevamente, ¿no? Una nueva forma de abrir rutas para visibilizar pues, esta producción también de material que considero muy, muy valioso. Entonces es en este sentido una nueva forma de seguir sintiendo y pensando en colectivo, ¿no? Y, y pues a mí, para seguir compartiendo lo que a mí me llamó mucho la atención del libro particularmente, es esta forma aguda que tiene Silvana para poder hablar de la batalla de las victimizaciones y de las vulnerabilidades, que pareciera que es un discurso, el israelí, en donde se trata de asumir que ellos son la víctima perfecta, ¿no?
Y entonces, cuanto más vulnerable uno se muestre, más temerario será, porque, como dice Silvana, mayor poder oculto se le va a atribuir. Y cito, paradójicamente, en nombre de ese miedo, aquel que se siente amenazado por la vulnerabilidad expuesto del otro, redoblará su muestra de fuerza aplastando aún al más humillado. Y eso me remitía, eh, bueno, obviamente está en sus referencias de Silvana, pero me recuerda mucho a Walter Benjamin, cuando habla del poder del trapero o del pobre, porque no hay mayor amenaza al status quo que la imagen de aquel que está siendo vulnerado o aquel que no tiene nada, ¿no? Aquel que está en harapos, pues deja ver las contradicciones de la sociedad, ¿no? Él en sí mismo es una crítica, ¿no? Entonces ahí yo me remitió mucho a ese poder del débil, ¿no? En el pobre que se manifiesta en su condición de ser excluido. Entonces esa forma de decir esto de Silvana me conmovía y lo quería resaltar. Y pues bueno, también para terminar este comentario, pues me gustaba mucho pues la permanente presencia de la poesía también en el libro, no solamente en las epígrafes, sino en citas en medio y al final de los capítulos, que como ella mismo dice, pues la poesía también es una forma de conocer, de extrañarse del lenguaje y de traducción, ¿no? Entonces, también me remitió esto que leías, Elías, del mensaje de Silvana, porque hablaba del amor bilingüe. Entonces, pues quería compartirles este pequeño fragmento de un poemita que justamente se llama Amor bilingüe, de Abdelkebir Khatibi, y que dice, entre tu pueblo y el mío hay un punto y una raya. La raya dice, no hay paso. El punto, vía cerrada. Y así entre todos los pueblos, raya y punto y raya, con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero no puntos ni rayas, porque esas cosas no existen, sino que fueran trazadas para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Entonces, continuamente me acordaba de este poema a lo largo de las páginas de Silvana porque está muy presente también el papel de la lengua, el papel de una lengua que se asume como única en un territorio y que dejaba de lado todas las demás experiencias en donde la traducción ha sido una constante entre dos pueblos. Entonces, bueno, eso y yo lo dejo aquí en este momento y pues nada más quería compartir esos dos puntos con ustedes. Muchas gracias, Eric. Pues qué rico todo lo que nos compartes. Muchas gracias. No sé si hay algún resuene o desde ahí construir o también alguien que quisiera expresar lo suyo. Yo resonando, espejeándome con lo que dice Seri, recuerdo una de las sesiones que personalmente fue la de las que más me conectó, me involucró, ¿no? Y estabas tú, Rafa, que fue cuando pues, nos atrevimos a llegar a esa discusión tan difícil por tocar hilos tan delicados, que lo podría resumir en cuando se voltea la tortilla, cuando como decimos acá, ¿no? O sea, cuando la opresión histórica se vuelve justificación de, o sea, como lo decía Silvana en lo que nos mandó, y voy a releer esa parte, cuando dice, suele ocurrir que la crítica radical se asocia con odio o autoodio y el amor con consentimiento, ¿no? O sea, pues sí, o sea, esta crítica que más bien es darle duro
a todo lo que se pueda. Pero como también, o sea, ¿en qué momento no caemos ahí? O sea, para mí es muy ilustrativo, saliéndome un poco del libro, pero creo que estamos dentro de la misma constelación. Un autor que seguramente Silvana también conoce, que es Leopold Kohr, que fue uno de los maestros de Ivan Illich, donde él hace toda una reflexión en torno al poder, pero en un sentido mucho más materialista, en el términos de que él dice, ahí donde algo está mal es porque algo es muy grande. O sea, como cuando también en las luchas comenzamos a ganar poder y por simple física comenzamos a oprimir, ¿no? Justamente por entonces salirnos de esto que tú decías, Eric, del punto de vista el que tiene harapos, ¿no? O el que está posicionado. En la mañana estaba también con un grupo trabajando y decíamos es que el lugar más de abajo es siempre más universal, ¿no? En el momento en que subes 2 o 3 escalones, como que pierdes piso, ¿no? Y al mismo tiempo comienzas a pisotear, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es muy valiente, porque por lo menos yo es lo que me he topado, ¿no? Por lo menos en el diálogo interreligioso, que esa es mi área, no puedes tocar estos temas, ¿no? Porque inmediatamente sale lo que tú dices, ¿no? Se te acusa de, no, ya no de antisionista, sino de antisemita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el diálogo interreligioso es un tema así con pincitas, o sea, no lo puedes tocar, siendo que es de los más importantes que habría que tocar en el diálogo interreligioso, ¿no? El tema, pues, de todo lo que sucede en Palestina, etcétera. Pero como también es tan difícil tocarlo en otras cosas, ¿no? Con el pensamiento decolonial, con los feminismos, etcétera, etcétera. O sea, como que no nos damos chance de realmente poner ese dedo en la llaga de cuándo empezamos a agarrar visibilización, poder, posición, puestos públicos incluso, y entonces ya o sea, ya pasaste al otro lado, ¿no? Aunque pues en el papel todo suena muy bien y es bien radical y lo que sea, ¿no? Pero por simple física, a cierta acumulación de poder necesariamente vas a terminar aplastando, ¿no? Y eso explica también mucho, pues, cómo, pues sí, hoy vemos en América Latina, pero creo que también en muchas partes del mundo, pues estos gobiernos progresistas, ¿no? Y que se festeja, que llegan, pero pues terminan haciendo lo mismo o a veces peor, pero pues porque el asunto es que no hay una alternativa real, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. A mí es uno de los temas que a mí en lo personal me movió más, como esta posibilidad de hablar de esto, porque es una crítica atípica, ¿no? O sea, es como si el día de mañana, pues sí, o sea, cómo comienza a ver esta vuelta de tortilla. Lucía, tienes la mano levantada. Gracias. Sí, bueno, antes de que tenga que irme, quería compartirles algunas cosas que estaba pensando yo también en ese sentido después de terminar de leer el libro de Silvana. Y estaba pensando un poco en cómo se construye actualmente el pensamiento hegemónico o cómo se construyen nuevas hegemonías, ¿no? También en lo que tiene que ver con apropiarse del nombre del judaísmo o del nombre del islam y decir, esta es la única interpretación y si no la aceptas, entonces vas contra todo el pueblo judío, o vas contra todos los musulmanes, o vas, etcétera, ¿no? Que es lo que es una de las muchas cosas que son muy interesantes acerca de ese libro, es que va en contra de eso desde dentro del propio pensamiento judío, decir, animarse a decir, no, esto es un abuso porque tal, ¿no? Y una de las formas, no sé si ustedes lo han notado, en las que se ha ido difundiendo este pensamiento hegemónico del sionismo dominante actualmente, es mediante la televisión. Yo he estado
viendo algunas series que son particularmente sobre los judíos ultraortodoxos y que es un discurso claramente construido desde el sionismo contra los ultraortodoxos, porque desafían su interpretación de los símbolos religiosos desde adentro. Eso me pareció muy interesante. Hay una serie que rompe un poco, bueno, rompe mucho con eso, que es esta serie que es Stiesel, que está en Netflix, que es una serie extraordinaria. Pero fuera de eso, series como poco ortodoxa, y también hay una que es británica, ¿no? Se enfocan en esta demonización de lo religioso de la cual habla mucho Silvana, que tiene que ver con reconocer la libertad de interpretación dentro de una cosmología y dentro de una amplia comunidad religiosa. Entonces, eso es una cosa, digamos que lo dejo un poco ahí, ¿no? Es una reflexión que tengo abierta acerca de cuáles son las vías por las cuales actualmente el sionismo hegemónico está buscando imponer una interpretación como la única posible, la única que representa al pueblo judío, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo ahora. Muchas gracias, Lucía, totalmente, ¿no? O sea, creo que es muy, muy claro lo que dices, que gracias por esa aportación, porque se puede ver en las series totalmente, tienes razón, ¿no? Como esta lluvia de... Sí, o sea, y en esa serie se plantea, pues, a otro tipo de judaísmos como totalmente, ¿no? ¿Cómo decirlo? Pues sí, como sacando, también como apostando, apelando a la sensibilidad moderna, ¿no? O sea, como contra lo religioso, contra lo tradicional, es que son sociedades arcaicas, etcétera, etcétera, ¿no? Casi suena, pues no sé, a las políticas de la cervecera hace varios años en contra del pulque, ¿no? Así como vamos a destruir el pulque. Pero sí. Pues ¿Querías agregar? Adelante, adelante. No, adelante, Lucía, porque iba a decir algo, Lucía. Sí, solamente pienso que, digamos, el desafío que eso nos propone es cuáles son los espacios de diálogo para responder a ese pensamiento hegemónico, que no nos encapsulen, por ejemplo, en las élites académicas y así, ¿no? Porque tal vez eso es algo que podemos tener más claro en ciertos entornos, pero que no tienen el alcance o la popularidad que tienen. Por eso decía, ¿cuáles son los nuevos mecanismos de la construcción de un discurso hegemónico? Porque hablaban antes de la arqueología, ¿no? Y está el caso de por ejemplo, la sala sobre Israel que estaba en el Museo de las Culturas del Mundo, que son cosas que estaban, digamos, un discurso arqueológico de Israel que estaba patrocinado en todo el mundo. Entonces, hay también una responsabilidad en buscar formas de responder a eso, ¿no? Este libro es una gran contribución a eso, pero creo que hay un desafío de tratar de como buscar espacios de mayor alcance. Esa sería como una cosa que tengo ahí pendiente, pensando. Gracias. Adelante, Rafa. No, pues lo que quería decir antes de esto último que compartió Lucía es que muchas de las cosas que hemos ido compartiendo para mí se vinculan con lo que Silvana llama un intento de crítica no narcisista en esa carta que nos mandó, ¿no? O sea, este libro, como en general el proyecto intelectual de Silvana, a mí me hacen pensar mucho pues en una pregunta que yo creo que es compartida por muchas y muchos, ¿no? Que tiene que ver con la fecundidad de la crítica, ¿no? Y bueno, con esta voluntad amorosa, ¿no? Profundamente amorosa que está en el libro, en donde el amor, como decía Silvana en el texto que leyó ahorita, que volvió a leer Elías, no significa consentimiento, y en donde como hay un intento muy consciente de desmarcarse de la lógica amigo-enemigo, que es la lógica propia de la guerra,
que construye identidades cerradas y estables en las que quedan encerrados vencedores y vencidos, ¿no? A ambos lados del muro, ¿no? Y siguiendo, digamos, en estos días hemos estado leyendo acá en casa algunos pensadores religiosos que han participado en movimientos de desobediencia civil. Y en ese espíritu pensaba que en el libro de Silvana hay algo que tiene que ver con que si queremos enfrentarnos a la guerra, es necesario construir una lógica distinta a la lógica de la guerra, ¿no? Porque los medios son fines, ¿no? Porque los medios crean, digamos, cada una de nuestras acciones crea un mundo, ¿no? No es nada más el mundo al que aspiramos, sino el mundo que vamos construyendo en cada una de nuestras acciones, ¿no? En cada una de nuestras formas de estar presente con los demás. No podemos esperar terminar la guerra haciendo la guerra y buscar una lógica distinta a la lógica de la guerra pasa por construir una forma de crítica distinta, ¿no? Una crítica que no se aferre al gozo de, pues que está vinculado al resentimiento, ¿no? De estar seguro, ¿no? De la posesión de la verdad, que se atreva a criticar aquello que se ama y a abrir, abrir espacios entre la lógica del amigo y del enemigo. Y creo que en eso, pues este libro tiene mucho que enseñar para otras guerras en las que hemos estado involucrados y de las que somos parte. Y también por eso agradezco pues que Elías hable un poco de su historia personal, ¿no? Creo que muchos y muchas que nos van a estar viendo en este video que vamos a dejar ahí como botella al mar, igual que muchos que estamos aquí presentes, de distintas maneras somos parte de una historia de guerras, ¿no? Entonces esa pregunta de Silvana de cómo construir una crítica no narcisista, amorosa, abierta, que sea capaz de construir desde un lugar distinto al lugar de la guerra, pues nos interpela. Y sigo con lo que acaba de decir Lucía en su última participación, ¿no? Porque eso pasa también por abrir espacios de reflexión, de discusión y de encuentro que puedan, digamos, responder a este discurso hegemónico, que es el discurso de la guerra, ¿no? Y del odio, que de alguna manera justifica la muerte y nos deja con un conjunto de certezas tristes como la certeza de lo religioso, ¿no? Que estaría siempre del lado de, ya sabemos. Y al mismo tiempo yo estoy seguro que no tenemos la capacidad, por lo menos yo, ¿no? Y mis amigos, pero tampoco queremos apostar a construir, digamos, una lógica que funcione como funciona el discurso hegemónico. O sea, a ver, no vamos a poder hacer un canal de televisión. No vamos a poder hacer una gran producción hollywoodense, ¿no? No tenemos esa capacidad, pero tampoco es esa la intención, ¿no? Tenemos confianza de que construyendo otro tipo de lógicas que tampoco concedan, ¿no? Quedarse en esa cárcel fácil, ¿no? De los muros que se han vuelto cárcel, que tienen que ver con confinarnos en el mundo académico únicamente, en el mundo del activismo social, que también tiene sus certezas fáciles, como el mundo del diálogo interreligioso del que hablaba Elías, pero construyendo espacios intermedios de encuentro, algo podremos hacer, ¿no? Para revertir. Y a lo mejor, pues eso que podemos hacer pues no funciona, ¿no? Con la intensidad con la que funcionan las películas y las series de Netflix, ¿no? Pero podemos construir otras cosas. Y yo creo que hay que apostarle a eso, ¿no? Y eso nada más como por finalizar mi parte, haciendo explícitas las razones por las cuales decidimos apostar lo poquito que tenemos, ¿no? Porque es una fuerza pequeña, la que tenemos en Heredad. Pues Heredad se sostiene con las contribuciones voluntarias de lo que nos queda, de nuestros salarios, así de sencillo, ¿no? Y yo tengo nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores, que es el nivel más bajo, y lo ahorro. Y lo dedicamos a imprimir libros como este, que la gente nos puede decir, pero qué libro más raro, ¿por qué le apuestan a eso? Bueno, porque queremos construir en otra lógica, ¿no? Y queremos que los libros nos ayuden a construir otro tipo de encuentros, como este que estamos teniendo aquí, ¿verdad? Sí.
Ella está de acuerdo. Sí, que sea intergeneracional y no sea solo académico o solo de artistas o de activistas que están tristes. ¿Verdad? Sí. Y ya. Muchas gracias, Rafa. Pues qué conmovedor, de verdad. Lucía, ¿querías agregar algo? No, realmente no, o sea, me parece una respuesta muy bonita la que da Rafael, muchas gracias por eso y por la esperanza también que trae eso. Dentro de lo que yo les comentaba acerca de esa serie es que, bueno, existen, no es a lo que le apostamos nosotros porque como dice Rafael está fuera de nuestras posibilidades, pero existen dentro de ese mundo esos como rayitos, ¿no? De luz, esos espacios que simplemente por presentarte las cosas, tal vez un poco por casualidad desde un punto de vista diverso, te hacen pensar de otra manera. Por eso les mencionaba esta serie de Stiesel, porque a mí me sorprendió mucho que en un medio tan hegemónico apareciera algo tan diferente simplemente porque retrata una realidad más compleja. Y nada, era una nota al pie, nada más. Muchas gracias. Qué bonita la presencia intergeneracional en estas voces de esta sesión. Ojalá Eric, pronto, perdón, Elías, ojalá no, pronto podamos tener esa presencia intergeneracional en cosas hechas persona a persona. Vamos a ver cómo lo hacemos en Guadalajara por lo pronto, ¿no? En la Ciudad de México y en Argentina también. muy invitados por acá. Tienen su casa con mucho gusto. Por lo pronto ya sabes, Rafa, que si vienen a la FIL este año, aquí se pueden quedar. De hecho, estamos muy cerquita. Ricardo, Eric, algo que agregar, podemos hacer también rondas finales, no sé cómo lo vean. Yo Ricardo. creo, yo sí. Bueno, estoy conmovido y de acuerdo con el aporte de Rafael y el desafío, porque en realidad es un gran desafío salir de la lógica, también como decía Borges, de los laberintos se sale. ¿Cómo se salen? Por arriba se sale. ¿Cómo? No sé, yo no sé si es factible, pero que estamos en una grieta terrible y en un laberinto terrible, en una lógica, una encerrona, digamos, de amigo-enemigo, y que debemos hacer todo el esfuerzo para superarla, o para intentar no quedar encerrados, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo hacerlo? Todavía no lo sé muy bien, ¿sí? Pero hay maestros y hay aportes que nos apoyan. Por lo pronto, y a mí es lo que del libro de Silvana por ahí más me conmueve, me impresiona, es que le tenemos que hacer una crítica a nuestras propias palabras santas, digamos, a las propias palabras santas que hemos heredado, que heredamos y que permanentemente volvemos a leer, a releer y a transmitir, porque también la transmitimos, ¿sí? Entonces, esa necesidad de volver a criticar lo que parece que fuera lo más común, lo más sabido, ese lenguaje que no sabemos de dónde nos viene, pero es el lenguaje que nos habita permanentemente. Eso es lo que hay que tener la lucidez de volver a ponerlo en tela de juicio. Y no es fácil, es lo más difícil. Es lo más difícil, digamos, el sentido común en el que vivimos, ser capaces de ponerlo en cuestión, porque de pronto sabemos que nos quedamos sin nada, que nos quedamos en el aire, que como nosotros decimos habitualmente, nos pasa como con el dibujito animado, con Mickey cuando está
pintando el techo y le sacan la escalera, queda agarrado de la brocha, queda agarrado de la brocha. Y nos pasa. En esta crítica nos pasa eso. ¿Sí? Que lo más común, lo más seguro, lo que traemos más mamado desde la infancia, eso es lo que tenemos que poner en tela de juicio. Y eso no es fácil. Con respecto a la invención de la tradición que mencionaste al principio, hay que recordar la invención de la tradición, por ejemplo, no solamente la invención de la tradición clásica, que Dussel la critica, digamos, cómo el romanticismo inventó el clasicismo y olvidó inclusive la negritud de la Grecia, digamos, la herencia negra de la propia Grecia, sino que la inventó y la hizo de nuevo, y nosotros eso lo hemos mamado y es en lo que hemos crecido. Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo, cuando revaloriza todo el trabajo a lo que vos hablabas de los árabes, de Fez, por ejemplo, y toda la sabiduría árabe que salvó lo clásico, porque en realidad fue la sabiduría árabe la que salvó lo clásico, ¿sí? Para nosotros. Eso también está totalmente olvidado, ¿sí? Bueno, entonces, quiero decir esto nada más, que lo que tenemos que poner en tela de juicio y que tenemos que criticar es ese suelo en el que nos afirmamos y que de pronto nos va a hacer sentir bastante desvalidos, digamos. Como dice Eric, ser nosotros los desvalidos de este mundo, digamos. ¿Sí? Bueno, nada más, gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Damos la bienvenida a Tere también, que se acaba de sumar. Estamos, Tere, pues simplemente hemos ya compartido un poco pues nuestras impresiones, con qué nos quedamos a partir del libro, pero también del el tiempo que hemos pasado juntos, compartiendo, ¿no? Entonces también si en algún momento tú quisieras compartirnos tu experiencia, leyendo, cualquier cosa, pues muy bienvenida. Realmente la riqueza de descubrir el cambio del lenguaje a través de algunas de las palabras y cómo la mala interpretación nos ha hecho tanto daño. Bueno, pues ahorita lo que decían me gustó mucho. Pues quiero agradecerle muchísimo a Silvana porque es riquísimo todo este trabajo. Y bueno, los dejo porque creo que se escucha muy mal. Pero te escuchamos bien, siempre un gusto. Gracias, Tere. No sé si alguien más quisiera compartir alguna otra cuestión, sumar alguna palabra. Reflexión o invitación también. Ya yo al final daré algunas cuestiones técnicas, ¿no? Pero algo más así del sentimiento. No, pues les quería contar muy rápidamente y bueno, ahondar, ¿no? En algo que ya les dije, pero lo digo otra vez porque me resuena mucho escuchar a Ricardo. En Heredad estamos como en un proceso de reflexión colectiva muy, muy profundo que tiene que ver como con la pregunta por el sentido, ¿no? de lo que hacemos. Porque, pues como decía Ricardo, ¿no? Evocando a Borges, que evocaba a Ícaro, ¿no? No tenemos muy claro, ¿no? Cómo se sale del laberinto. Como que el manual de instrucciones para vivir en el mundo que ya conocemos, ese sí está dado.
Pero la pregunta por cómo construir otras lógicas es una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Podemos buscar otros ejemplos que nos inspiren, pero no está tan fácil, ¿no? Y muchas veces, pues sí nos preguntamos, oigan, ¿valdrá la pena hacer libros? ¿No? ¿Funcionará? Porque además son libros muy particulares, no son bestsellers. Cuando estuvimos con Elías en Guadalajara el año pasado en la FIL, Guadalajara, Jepsu Ariba, una querida mía que es parte de la cooperativa, decía que se dio cuenta que los libros de heredad eran libros que tenían que verse desde cerca. La gente que caminaba en los pasillos no los veía, ¿no? No se daba cuenta de lo que había allí. Era necesario que se acercaran, invitarlos a que se acercaran y conversar con ellos y pasar un rato conversando para que empezaran a mostrar su chiste, ¿no? Y la primera vez que lo dijo yo me puse muy triste, pero después ella una semana después me dijo, creo que estoy a gusto con eso. Queremos que sean libros así, ¿no? Que obliguen a estar cerca, ¿no? Y eso tiene que ver con lo difícil que ha sido construir espacios para estar cerca en estos años que hemos estado viviendo. Y cuando Elías y yo pensamos en la posibilidad de un círculo de lectura, era como un intento de saltar encima de eso. Y yo estoy muy agradecido con ustedes porque lo logramos, ¿no? Y porque esto deja plantada una semilla de cómo volverlo a hacer, ¿no? De cómo volvernos a encontrar a pesar de que estemos a muchos usos horarios de distancia, de que las labores de cuidado a veces lo vuelvan difícil, de que la precariedad laboral ¿no? lo vuelva difícil, de que pues haya lógicas que nos empujan hacia otra forma de crítica, que es la crítica narcisista, o a la pura lucha por la sobrevivencia, ¿no? Entonces yo los voy a invitar con mucho cariño a los siguientes espacios de encuentro que hagamos y también les quiero decir, Ricardo, Eric, Elías y los amigos y amigas que han estado, que si ustedes quieren construir otros espacios y en algo les podemos ayudar, cuenten con nosotros, porque ahí vamos a estar. Muchas gracias, Rafa. Por Pues, supuesto. no. Gracias. Sí, Ricardo. No, gracias. Muchas gracias. Muy bien, Rafael. Creo que pues ahora con estas palabras de Rafa, que las hago propias también desde el blog Amanecer, creo que estamos ahora sí que en la misma sintonía. Podemos ir concluyendo pues este espacio, pero de manera que se queda con esa invitación del corazón, ¿no? A poder seguir tejiendo, construyendo, hermanándonos desde estas proporcionalidades, desde estos otros tamaños que también hemos hablado. Este fue también uno más, ¿no? De una serie de posibilidades para encontrarnos y crecer en amistad, ¿no? Al final yo también me quedo mucho con eso, con los contactos, pero en el sentido de las relaciones, ¿no? Que hemos forjado. Entonces, en ese espíritu, subrayando lo que dice Rafa, pues tanto Heredad como el blog Amanecer, ya sea juntas o por su lado en sus distintas actividades, pues seguimos echando para adelante algunos proyectos, ¿no? Y entonces, digamos que lo que sigue, pues sería un poco eso, pues estar al pendiente. El grupo de WhatsApp lo mantendremos abierto, que se salga quien se quiera salir, ¿no? Con toda confianza. Y quien quiera quedarse para de pronto utilizarlo para difundir algún material, alguna invitación, pues ahí va a estar, ¿no? Sabiendo que hay pues unas cuantas decenas de personas interesadas en todo esto, ¿no? Y que estoy seguro que si bien no todas pudieron estar presentes durante las sesiones, la mayoría pues estuvo revisando los videos y a su vez pues se compartió, ¿no? Los videos a más personas. Entonces, eso en cuanto al aspecto del grupo de WhatsApp, repito, quien quiera salirse
adelante, quien quiera quedarse también, y ahí se puede utilizar para que ustedes compartan o se enteren de cosas que pueden ir saliendo, como nuevas publicaciones de Heredad, cosas que hacemos en Amanecer. En cuanto a Amanecer, yo además les voy a agregar un link a otro grupo, que más bien es un grupo de difusión. No, ahí no hay, digamos, como interacciones, simplemente para recibir. De pronto compartimos ahí más que nada algún video que hacemos, comentario de algún libro, si hay algún curso, si hay algún grupo de lectura, que también no estamos con la cantidad de actividades que nos gustaría, como dice también Rafa, pues estamos sacándole tiempo al tiempo, pero en lo que se pueda se va compartiendo, eso también lo haremos. Todos los videos quedaron en el canal de YouTube, entonces ahí están, también si ustedes quisieran revisar alguno pasado para profundizar, para volver a escuchar a Silvana, está todo ahí, ¿no? También. Obviamente les invitamos pues a que compartan el libro, a que inviten a leerlo a otras personas. Y creo que eso sería más o menos, no sé, Rafa, si quisieras agregar algo en este nivel, así como de seguir en contacto, lo que sea. Sí, pues les quería contar que el próximo mes vamos a iniciar en Heredad un club de lectura al que le tenemos muchas ganas, que está hecho en honor de un teólogo de estatura pequeña, que es él, que se llama Benjamin Ley. Saluda. Es él. Benjamin. Benjamin Ley fue un teólogo autodidacta del siglo XVIII, marinero, artesano, cuáquero, vegetariano, que se fue a vivir a una cueva e hilaba su propia ropa para no participar de la explotación de los hilanderos, y lector de Pitágoras y de Diógenes Laercio, y imitador de Diógenes el Cínico, y llegó a la conclusión de que todos los seres vivos son hermanos, ¿no? A partir de pues, la combinación de su fe católica con estas lecturas. Y fue uno de los iniciadores en Estados Unidos del movimiento por la abolición de la esclavitud. Fue un teólogo revolucionario del siglo XVIII y su historia se cuenta en otro libro de Heredad que sacamos al mismo tiempo que el libro de Silvana, y nuestro club de lectura pues está dicho en honor a él, ¿no? Se llama el Club Benjamin Ley y nos vamos a organizar para leer no solo libros de Heredad, ¿no? Queremos leer libros que nos fortalecen en tiempos de crisis y alimentan las preguntas sobre el futuro. Ese es como nuestro lema. Y la idea es tener reuniones en redes sociales, tener reuniones presenciales, mandarnos cosas por correo, postal, construir una comunidad que sea permanente. Y pues, si quieren venir, bienvenidos. El primer libro que vamos a leer es justo la historia de Benjamin Ley y después vamos a votar qué otras cosas queremos seguir leyendo. Eso por parte de, digamos, de las siguientes actividades de Heredad, y nos encantaría pues que nos pudiéramos ver allí. Yo quiero agregar un mensaje para Eric. No sé si conoces, Eric. Yo me enteré ayer. Claxo acaba de sacar una colección de 3 títulos nomás, va por ahora, de epistemologías del sur, y uno de esos títulos es sobre Palestina. Es sobre el tercero. Se puede descargar libremente. Muchísimas gracias, Ricardo. Sí, también lo descargué con muchas ansias de leerlo. Es de Ramos Tolosa, un académico español que acaba de publicar en Claxo, y sí, ya le estoy entrando al texto. Muchísimas gracias, Ricardo. Y pues nada, yo nada más también quisiera nuevamente agradecer y felicitar tanto al blog Amanecer como a Heredad y a todos los proyectos que se vienen, a todos los clubs y a todos los espacios que a mi entender son también una forma de tumbar los muros. También son una forma de reconocer que la libertad no se crea ni se construye excluyendo, y que debemos también desarticular toda esa lógica de los muros mentales y los muros discursivos. Hay que saltar esa idea de muro. Yo estoy totalmente convencido, entonces, pues nada, seguir
conversando y a seguir leyendo, y felicidades a todos por este proyecto. Yo también estoy muy agradecido por todo lo que hemos vivido y estoy disponible para participar en la medida de lo posible. Yo también estoy afectado por el cuidado, como Rafael, nada más que como abuelo, estoy con el cuidado como abuelo, pero bueno, en la medida que puedo estoy, ¿sí? Muchas gracias. Y pues no queda más que también agradecer a Silvana, que bueno, lo hemos ya dicho, pero que quede otra vez. Un agradecimiento profundo, Silvana, la autora de este libro, que además tuviste pues sí, el gesto tan bello de acompañarnos en la mayoría de las sesiones. No siempre se puede contar, ¿no?, con una disponibilidad pues de la autora, del autor de un texto en un grupo de lectura. Y entonces pues eso enriqueció sin lugar a dudas muchísimo nuestro caminar, contando contigo, Silvana, como una compañera en este proceso, ¿no? Entonces también agradecerle mucho a ella. Y nada, compas, pues seguimos en el camino, entonces ahí mandamos. Yo en estos días enviaré el link y demás de este video, lo que sea, ¿no? Pero ahí estamos. Hasta pronto y un abrazo grande. Chao. Chao, buen abrazo. Mucho. Gran abrazo. A ver, afuera. Ya, Chao. está afuera. ¿Dónde está? Cámara. Afuera, cámara.